Hemos estado hablando sobre varios elementos y conceptos fundamentales del análisis marxista. El último de ellos ha sido sobre la explotación del trabajo, donde Marx eleva a condición social general del sistema capitalista la explotación del trabajo. Es decir, Marx eh, contempla que la explotación es aquella extracción del trabajo excedente a los trabajadores. Sin embargo, para entender mejor este fenómeno en el sistema capitalista, es oportuno, es necesario eh, analizar, explicar la teoría del valor trabajo, o también denominada como teoría laboral del valor, que es planteada por Marx. Esta teoría es una de las piezas centrales del análisis económico y social desarrollado por Marx. La idea central de esta teoría se basa en que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que requiere su producción y su reproducción. Esta teoría sostiene que el valor de un bien está determinado por esa cantidad de trabajo, pero esa cantidad de trabajo es cantidad de trabajo socialmente necesaria para producir esa mercancía. Con esta teoría se tiene un elemento fundamental para comprender cómo se crea y cómo se distribuye la riqueza en una sociedad capitalista. Marx en su trabajo plantea que aquella fuente de todo valor en la economía es el trabajo humano. El trabajo humano es la única fuente de riqueza real, ya que es el único factor que puede transformar los recursos naturales en bienes y servicios útiles para la sociedad. El valor de un bien se determina por ese tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Pero, ¿qué vamos a entender o a qué se refiere el tiempo de trabajo socialmente necesario? Este concepto, en la teoría del valor trabajo de Marx, se refiere a aquel tiempo en términos promedios requeridos para producir una mercancía en una sociedad en un momento histórico determinado. Es decir, utilizando aquellas técnicas de producción, aquellos niveles de habilidad, aquellos niveles de eficiencia comunes en ese momento, en esa sociedad. Es un concepto relativo porque este tiempo de trabajo socialmente necesario va a cambiar, se va a modificar, va a variar según esas condiciones históricas que se den y que se presenten en un momento determinado en la sociedad. Vale decir que no se trata de un tiempo requerido por un trabajador en particular, porque pueden existir trabajadores muy hábiles, muy lentos, trabajadores muy rápidos, etcétera. Pero se trata, por tanto, de un tiempo promedio requerido para elaborar, para producir una mercancía, dadas esas condiciones técnicas y sociales de producción vigentes en un sector económico, vigentes en una rama de producción, vigentes en una empresa. Por eso se menciona que ese tiempo de trabajo socialmente necesario es relativo según esas condiciones. Si nosotros queremos plantear un ejemplo del tiempo de trabajo socialmente necesario, podríamos presentar el caso de la elaboración de autos. Eh, en 1950, por ejemplo, para producir un automóvil, utilizando los métodos y tecnologías disponibles en ese momento, como era la producción en cadena, producción manual y sobre todo los requerimientos de trabajo especializado para ensamblar cada auto, el tiempo requerido en promedio eran de 60 horas para el ensamblaje de un auto. Actualmente, en 2022, con todos los procesos mejorados, con los avances tecnológicos, con la adaptación de la automatización, el tiempo se ha reducido. Y ahora el tiempo necesario en términos promedios es de 20 horas. ¿Ya? Es la producción de la misma mercancía, pero con varias diferencias sin duda, pero dadas las condiciones técnicas y sociales del momento en específico de la sociedad. Es decir, cada auto tenía un tiempo promedio para su producción. Aquí es relevante hacernos la pregunta, ¿qué mercancía tiene más valor? ¿La de 1950 o la de 2022? Bien, continuando, nosotros podemos hacernos la pregunta, bueno, pero qué entendemos por valor? La teoría del valor trabajo eh, centra su atención en el valor. ¿Pero qué es el valor?
El valor es una propiedad que tienen las mercancías que se producen en una sociedad. Y esta propiedad es la que decíamos, que está producida por una cantidad de trabajo socialmente necesario. En otras palabras, el valor de una mercancía no depende de la satisfacción, no depende de la utilidad, no depende de la cantidad de esfuerzo individual que se requiere para producirla, sino depende del tiempo y la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo, pero utilizando los métodos, las técnicas, las tecnologías disponibles en una sociedad determinada en un momento específico. Es decir, que en resumen podemos plantear que el valor es la materialización del tiempo de trabajo del ser humano. El valor es lo útil, lo intercambiable, lo producido por el ser humano. Ahora, ¿cómo se mide el valor? Nosotros hemos visto que se mide por el tiempo de trabajo requerido para producir una mercancía. Ahora, Marx hacía una distinción entre dos tipos de valor. Teníamos el valor de uso, que el valor de uso se refiere a esa utilidad, se refiere a esa forma en el que el objeto, en el que el artículo garantiza la satisfacción de una necesidad, eh, ya sea como consumo personal o como consumo productivo, ¿no? Mientras que tiene la otra característica, otra propiedad, el valor, que es el valor de cambio, donde el valor de cambio se refiere a la capacidad de un bien eh, o una mercancía para ser intercambiado por otro en el mercado. Los productos pueden intercambiarse en el mercado, es decir, cómo se manifiesta el valor en el intercambio. El valor de cambio, por tanto, constituye esa forma externa de la expresión del valor. Fijémonos, si el valor de uso representa la satisfacción, la utilidad, ¿no? Es la forma subjetiva del valor, mientras que el valor de cambio constituye esa forma objetiva, esa forma externa, esa forma externa de cómo se expresa el valor en una mercancía. En la teoría marxista, el valor de cambio está determinado fundamentalmente por el tiempo de trabajo socialmente necesario, mientras que el valor de uso depende de las necesidades y preferencias de los consumidores y consumidoras. Ahora bien, un objeto tiene valor en cuanto que es producto de un proceso de producción. Y para ser producto de un proceso de producción se requieren pues medios de producción y fuerza de trabajo. Y como resultado de ese proceso de producción se obtiene un producto. Este producto tiene propiedades físicas, químicas y otras cualidades. Es decir, que este producto es un valor de uso. En el proceso de producción se crean valores de uso, ¿ya? La particularidad del valor de uso de una mercancía consiste en que debe tener esa propiedad de satisfacer la necesidad de sus compradores. Por consiguiente, ese valor de uso creado en una empresa, creado en una fábrica, debe ir al mercado para ser intercambiado, porque su dueño, al capitalista, solo le interesa como objeto que porta una ganancia, como objeto que porta plusvalía, y solo al venderse en el mercado se podrá obtener dicha ganancia. Entonces vemos acá como el objetivo directo de dicha producción no es la satisfacción de las necesidades de la sociedad, sino la extracción de ganancia. El valor de uso al llegar al mercado requiere una mercancía especial, requiere una mercancía que sirva de equivalente para poder ser intercambiado, para facilitar el intercambio. Es acá donde entra en juego el dinero como una representación del valor de las mercancías. Ahora, cuando el dinero mide el valor de cambio de las mercancías, esto es cuando surge lo que denominamos precio, ¿no? Y esto surge en el mercado. Es acá donde surge el precio. El precio es la expresión monetaria del valor de la mercancía. El precio expone la magnitud del valor de la mercancía. El precio es el nombre en dinero del trabajo materializado. Esa expresión en dinero del producto es su valor de cambio.
Por tanto, el precio es el valor de cambio de la mercancía expresada en dinero en el mercado. Podemos decir que el valor implica producir una mercancía porque la producción se genera, en la producción se crea el valor, ¿ya? Porque es resultado del trabajo humano. Ahora, vender las mercancías es otra característica del valor, es otra implicación del valor. No puede haber valor sin una venta de la mercancía, no puede haber valor sin una producción de las mercancías. Y en la venta lo que se visualiza es la realización, ¿ya? La realización del valor. El valor se realiza en la venta. Por tanto, sin venta no hay valor. Hasta que se vende una mercancía, se sabe que el trabajo humano incorporado en ella, que el trabajo gastado en su producción es útil y que va a satisfacer una necesidad. Por eso es que se realiza la mercancía en la venta. La mercancía, por tanto, va a poseer dos propiedades, que son el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso se crea por el trabajo concreto y el valor de cambio por el trabajo abstracto. Ahora, si hacemos una representación de los componentes del valor, podemos expresar lo siguiente, ¿ya? El valor, hemos dicho que es la materialización del tiempo de trabajo, que este tiempo, este trabajo se desarrolla en un proceso de producción, pero este valor creado en el proceso de producción incluye, además del tiempo de trabajo del obrero, que es trabajo directo, que es trabajo vivo, incorpora también el trabajo que se ha incorporado previamente en los medios de producción, que es trabajo indirecto, que es trabajo pasado, que es valor pasado, que se necesitó para reproducir los medios de producción que son usados por los trabajadores, ¿ya? Por tanto, podemos expresar que el valor va a ser igual al valor pasado más el valor nuevo, ¿ya? Donde el valor pasado es el valor de los medios de producción comprados por el capitalista que necesitaron tiempo de trabajo para ser producidos y que ahora son utilizados en el proceso de producción. Y tenemos el valor nuevo, que el valor nuevo es el valor creado por los trabajadores y trabajadoras en el proceso de producción. Es el tiempo de trabajo materializado en un objeto. Es importante destacar que ese valor nuevo lo podemos dividir, que ese valor nuevo se compone por el valor correspondiente, que se refiere al valor que corresponde a los medios de consumo, que corresponde a los medios de subsistencia de la clase trabajadora, que corresponden al valor de la fuerza de trabajo. Según Marx, el valor de la fuerza de trabajo es el valor que se requiere para producir y reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, es el valor que se requiere para proporcionar al trabajador los medios necesarios para subsistencia, para subsistir él y su familia. El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas del trabajador, como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la educación, la salud, etc. Y el otro componente que es el plusvalor, donde el plusvalor es el valor creado por el tiempo de trabajo del obrero que está por encima del tiempo necesario para producir sus medios de consumo, ¿ya? Es decir, que en el proceso de producción el trabajador crea un valor superior al que él necesita para sobrevivir. Y esta diferencia es lo que se conoce como plusvalor. Ahora, si nosotros hablamos en términos de tiempo de trabajo, tenemos que el valor medido como el tiempo de trabajo usualmente necesario va a ser igual al trabajo pasado más al trabajo presente, donde el trabajo pasado es el trabajo indirecto, ese trabajo incorporado en los medios de producción, y el trabajo presente es el tiempo de trabajo vivo, es el tiempo de trabajo que realiza el trabajador y trabajadora en el proceso de producción. Este trabajo vivo se divide o está compuesto en trabajo necesario, eh,
Ese trabajo necesario es esa parte de la jornada laboral, porque estamos hablando de tiempo. Entonces, un trabajador, el tiempo que trabaja, el tiempo que realiza un proceso de producción, el tiempo en el que está en una fábrica, se conoce como jornada laboral. Ahora, el trabajo necesario es parte de esa jornada laboral durante la cual el trabajador reproduce su valor de la fuerza de trabajo. Es decir, en ese tiempo el trabajador produce el valor de los medios de consumo necesarios para mantenerse vivo él y su familia. Y la otra parte del trabajo presente es el trabajo excedente. Ese trabajo excedente ya lo hemos mencionado antes, pero en definitiva es tiempo de trabajo adicional, ¿no? Es tiempo de trabajo que es parte de la jornada laboral del trabajador y de la trabajadora, pero durante el cual se crea plusvalía. Es decir, se crea plus trabajo, se crea trabajo por encima del necesario, se crean plus productos que son un conjunto de bienes que están por encima de los productos que necesita el trabajador para subsistir él y su familia. Si expresamos estas relaciones de valor, de tiempo, en términos monetarios, nosotros tendríamos lo siguiente, que el precio, es decir, ya vimos que el precio es la representación de la magnitud del valor en términos monetarios en el mercado, es la representación del valor en términos monetarios. ¿A qué va a ser igual este precio? Este precio va a ser igual al precio de los medios de producción más el ingreso creado, donde aquí es relevante prestar atención al ingreso creado. Podemos visualizar que el precio, como expresión monetaria de valor, va a tener esa composición sencilla. Ahora bien, el ingreso creado. El ingreso es creado por el trabajador y trabajadora en el proceso de producción. Este ingreso se distribuye entre salarios y ganancias. El salario es el pago de la fuerza de trabajo, es el pago por el desempeño que realiza el trabajador y trabajadora en el proceso de producción. Y este salario le va a servir para obtener, para comprar, para adquirir los medios de consumo para su subsistencia y la de su familia. Mientras que la ganancia, que es la expresión monetaria de la plusvalía, que es creada por el trabajador en el trabajo excedente, en el tiempo de trabajo excedente, y es que se concreta hasta que se realiza la venta de la mercancía en el mercado. Podemos decir que el trabajador, en el caso de la ganancia, suministra, ¿verdad?, más trabajo que el requerido para producir los productos necesarios para él y para su familia. Crea más valor que el que consume. Y eso se conoce como plusvalor. Y en términos monetarios, al venderse la mercancía, eso se transforma en ganancia. Por todo esto que hemos mencionado, podríamos resumir que la teoría del valor trabajo expresa que es igual el valor o es equivalente el valor al capital constante más el capital variable más la plusvalía, donde de esta ya hemos hablado un poco. Pero ¿a qué se refiere el capital constante? El capital constante se refiere a esa parte del capital que existe en forma de medios de producción, edificios, maquinarias, equipos, etc. Y que en el proceso de producción no altera su magnitud del valor. Por eso es que se denomina constante. Anteriormente nos hemos referido en términos de trabajo como trabajo pasado, como trabajo indirecto al capital constante. Pero eso es lo relevante. ¿Por qué se le denomina constante? Porque en el proceso de producción, los medios de producción transfieren valor en términos constantes a la mercancía que se crea, a la mercancía que se crea y que se vende en el mercado. Y tenemos el otro componente que es el capital variable, que es la parte del capital invertido en comprar, en contratar fuerza de trabajo, ¿no?, en pagar salarios, y cuya magnitud cambia, por eso es variable, ¿ya?, por eso varía
en el proceso de producción. Hemos dicho que el trabajador en el proceso de producción crea un valor nuevo y crea un valor superior al de sus gastos necesarios para vivir y que ese valor supera al salario, que ese valor es la plusvalía, porque trabaja más tiempo del que necesita para producir los recursos, los productos necesarios para sobrevivir él y su familia. En definitiva, la teoría del valor trabajo, que expresa que el valor de una mercancía va a estar determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo podemos expresar como esa equivalencia entre el capital constante más el capital variable más la plusvalía.